Oh, miren, está frío. ¿En cuánto estamos? Estamos en 59. Estamos en 59 hoy, está frío. Qué olor a perfume, vos. Que Luzmar, te echaste todo el perfume. Bueno, está bien. Es un buen día para echarnos perfume, y es verdad. Así que yo también, todos estamos contentos. Por eso, bienvenidos a Esdras, como siempre, Fulvia, hola, eh, buenos días. Ariel también. Qué bueno verte por Mira, acá. ahí va. Lucía, ahí va entrando. De a poquito viene Vanessa, viene Andrea, Salomé. Bienvenidos a todos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy hay como guerra, en los audios se escucha como guerra también. Bueno, bienvenidos a todos los que van llegando. Ya somos 18, esperamos que entren algunos más. Miren la taza, el tamaño de la taza de café que yo tomo. Esto lo llamamos sabiduría. Él está como viajando. Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos los que van llegando. Ajá, ahí está, ahora ya somos 20. Ah, de viaje al trabajo está Ariel. ¿Estás de viaje al trabajo? Ah, bueno. Bueno, gracias por conectarte. Gracias por, por demostrarnos el compromiso, el deseo de aprender y de crecer. Bueno, oramos y arrancamos. Ya es tiempo de empezar. Así que vamos a empezar hoy, este sábado. Ya somos 18 y está perfecto. Damos gracias al Señor y iniciamos nuestra reunión de discipulado esta mañana. Señor, te damos gracias por esta mañana que podemos juntos conectarnos, Señor, para crecer, para ser edificados por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que podamos, a través de esta lectura, de estos artículos, poder llegar a tu palabra y que tu palabra, Señor, confirme lo que los artículos confiesan y que también podamos sentirnos consolados, edificados y Señor, fortalecidos por este mensaje. Te damos gracias por todos los que han entrado, los que van a entrar y los que luego verán esta grabación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, comenzamos, hacemos un breve repaso de lo que habíamos visto hace 2 semanas, los artículos que habíamos visto de los cánones de Dor. Déjeme volver para atrás un poquito. Habíamos visto, ahí está, habíamos visto primero la última clase, el poder salvador del Evangelio, pero creo que también habíamos visto un poco atrás. Ajá, el carácter inadecuado de la ley, que la ley no salva, que la ley simplemente expone el pecado, que la ley confirma lo que la conciencia ya viene diciendo. Somos pecadores, ¿no? Y no hay. Y me gusta porque ayer yo meditaba mientras estaba acostado, que en realidad el mandamiento que dice amarás a Jehová con todo tu corazón vendría siendo no quieres amar a Jehová. El mandamiento que dice no robarás vendría diciendo eres un ladrón, ¿no? Porque cuando leemos los mandamientos nos damos cuenta de los estándares de Dios, qué lejos que estamos de eso, qué opuestos que estamos a eso. Entonces, la ley lo único que viene a hacer a nuestra vida es confirmar lo perdidos que estamos, lo necesitados que estamos de salvación. Por eso la ley no fue dada para el justo, sino para el injusto, o sea, para el hombre, ¿no? No hay ningún hombre que sea justo. Entonces, cuando dice la ley no fue dada para el justo, significa que la ley vino para a cada uno de nosotros para llevarnos al Señor. Luego hablamos de que la ley nos deja a esperas de la salvación de algún otro medio de gracia y en el artículo 6 hablamos del poder salvador del Evangelio, ¿sí? A través de la palabra predicada, de la palabra proclamada, del mensaje proclamado, hallamos la salvación y es justo lo que necesitábamos luego de habernos parado frente a la ley. Necesitábamos un mensaje que nos salve. Y entonces encontramos esta salvación en el poder del Evangelio. Lo dice Pablo, lo dice en Romanos, lo dice en Corintios, y luego vimos que en la carta del libro de los Hechos vimos algunos ejemplos
de la salvación por medio de esta proclamación del Evangelio. Entonces hoy llegamos, luego hablamos un poco de también el llamado al Evangelio, el ser humano acepta o rechaza el Evangelio, también lo vimos rápido, y hoy llegamos a la conversión como obra de Dios. Es el artículo 10 de esta sesión de los cánones de Dort, y lo vamos a leer y luego vamos a analizar. El artículo 10 habla de la conversión como obra de Dios. Y me encanta este punto que hoy tratamos. ¿Por qué? Porque ha habido eh, mm, nosotros somos inclinados a comprender que todo lo que nosotros tenemos es una decisión nuestra, de que todo lo que nosotros conseguimos es una actitud nuestra y está bien en parte. Pero cuando hablamos en la esfera de la salvación y en la conversión de un creyente, tenemos que eh, pensar en que esto es una obra de Dios, ¿no? Y hoy lo vamos a ver de manera puntual. Déjeme cerrar la puerta, ahora regreso, déjeme cerrar la puerta un minuto. Ahora sí. Ya se levantaron mis hijos y ya me amenazaron con venir acá, pero ya cerré la puerta. Bueno, entonces vamos a leer el artículo, lo que nos dice el artículo 10. La conversión es una obra de Dios, la conversión de cada creyente, ¿sí? Leemos, el artículo dice, el hecho de que otros em, que también son llamados a través del ministerio del Evangelio acuden y son llevados a la conversión, no debe atribuirse al esfuerzo humano, ¿sí? Como si uno pudiera por su libre albedrío distinguirse de los demás que recibieron una gracia igual o suficiente fe para la conversión. Como sostiene alguna herejía antigua, que no es nueva, de orgullosa de Pelagio, no, a Dios se le debe acreditar la conversión. Escuchen, porque aquí es donde muchos se quedan frisados y dicen, ok, si yo me convertí al Señor, en realidad es porque Él me llevó a la conversión. Bueno, la respuesta es correcta, sí. Así como Dios desde la eternidad escogió a los suyos en Cristo, así también a su tiempo los llama eficazmente. Fíjense los puntos. Los llama a la conversión de manera eficaz, les concede fe, les concede arrepentimiento, y habiéndolos rescatado del dominio de las tinieblas, los trae al reino de su Hijo para que declaren las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a luz admirable, no pudiendo jactarse uno en sí mismo, sino en el Señor, como lo testifican con frecuencia las palabras apostólicas de la Escritura. Fíjense la obra redentora de Cristo y el plan de salvación efectuado en la eternidad por Dios que nos alcanza en el tiempo. Hemos sido por gracia salvos, pero me gusta todo lo que habla el artículo, cómo Dios nos llama primero eficazmente, cómo nos concede fe, cómo nos lleva al arrepentimiento, cómo nos rescata del dominio de las tinieblas, cómo nos trae al reino de su Hijo. Dios nos salvó. Por eso siempre cuando decimos que la salvación es del Señor, estamos hablando de que realmente es del Señor, ¿no? Ninguno de nosotros llegará al cielo y va a decir, bueno, yo fui más astuto que los otros mortales y tuve mayor sabiduría y me jacto, necesito un pedestal en el cielo que hable de la astucia de Sebastián que se salvó. Había una canción de Eva Luna que decía, yo me salvé, en una canción cristiana, yo me salvé. Entendía el énfasis, pero también comprendía la mala doctrina. Cuando uno se jacta, entonces recibe un poco de méritos y en el cielo el único mérito es el de Cristo. Él nos salvó. Nosotros solamente fuimos eh, agraciados, por decir así, hemos recibido la bendición de ser salvos. ¿Qué es la conversión? Si la conversión es obra de Dios, ¿qué es la conversión? La conversión consiste en volverse del pecado a Cristo. Básicamente, eso es lo que es la conversión. En Hechos 20:21 dice que los judíos
era testificado el Evangelio acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Me encanta el énfasis del capítulo 20-21 de Hechos. Arrepentimiento para con Dios. No es un problema humano, no es un problema con hombres, no es un problema con familia, no es que tú pecaste contra tu familia, no es que tú discutiste con tu esposo y te sentiste mal, le pediste perdón. No, no, no. El tema de la conversión tiene que ver de una actitud de arrepentimiento para con Dios. Nuestro pecado es contra Dios y es por medio de la fe en Cristo Jesús. En Mateo 4, el llamado al arrepentimiento era, Jesús comienza a predicar y decía, igual que Juan el Bautista, arrepentíos, ¿no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Fíjense que la conversión tiene puntualmente un cambio de dirección en cuanto a mis malas acciones. Es arrepentimiento y cambio. Conversión es cambiar, es volverse del pecado a Cristo. Dejar el pecado es arrepentimiento y volverse a Cristo en fe. Entonces, la conversión es una forma abreviada para arrepentimiento y la fe. Las escrituras hablan de conversiones tanto dramáticas como tranquilas. Esto es parte de un artículo de Coalición por el Evangelio y ellos hablaban de diferentes tipos de conversiones en el Nuevo Testamento. Ahora, fíjense que las buenas intenciones no son una conversión genuina. Y les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han meditado en esto? En lo que es una verdadera conversión, en lo que es una verdadera conversión o una falsa conversión, porque las hay. Porque hay personas que pueden tener buenas intenciones, pero nunca convertirse, pero nunca cambiar, ¿no? Y yo pregunto, ¿alguno de ustedes ha experimentado en algún momento una acción o ha experimentado a alguien que nunca se había convertido, que en realidad había tenido remordimiento o había tenido buenas intenciones? Bueno, la Biblia habla de esto, la falsa o una conversión no genuina. Primera de Corintios 15, versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Fíjense que Pablo dice, ustedes no solo lo recibieron, porque recibir el mensaje lo reciben todos, ¿ok? La proclamación del evangelio debe llegar a toda persona, pero no todos perseveran. Y acá Pablo comienza a hablar de el haber recibido el mensaje, pero también perseverar en el mensaje, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Fíjense, si no creíste en vano. Miren cómo Pablo habla de una vana creencia, de una fe que no tiene profundidad, ¿no? Por eso el apóstol dice, bueno, ustedes que han recibido el Evangelio perseveran en él, retienen la palabra y son salvos si es que todo esto no lo están haciendo en vano, si es que todo esto no ha tenido profundidad. Y en Mateo 13 vemos un ejemplo claro de personas que reciben el mensaje y no son transformadas y no son convertidas. Por eso hablamos de la conversión como un fundamento de la nueva vida en Cristo. No son buenos deseos. Nadie se salva por tener buenos deseos. Nadie se salva por sentir dolor por el pecado. Atención, porque uno dice, ay, siento dolor por lo que hice. ¿Será que ya me convertí? No, no, no. Sentir dolor por el pecado no es convertirse. Convertirse es alejarse del pecado. Convertirse del reino de las tinieblas al Señor tiene que ver con una actitud, no con un sentimiento. Ahora, en la parábola del sembrador, que muchos lo hemos estudiado ya, vamos a leer rápido los ejemplos que Jesús da acerca de una fe que realmente no llega a ser una fe como un regalo de Dios para la conversión, sino simplemente una curiosidad, un deseo, un razonamiento, ¿no? Una probable convicción de que lo que estoy haciendo está mal, pero nunca llega a una conversión. Jesús habla de la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Miren esto, porque la palabra esta, la que vamos a ver hoy, entender, atención, pongan atención porque hoy vamos a hablar de esta palabra, entender el Evangelio, ¿sí?
Y no había visto que aquí también Jesús lo dice. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿sí? Oír el evangelio y no entenderlo, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora, voy a hacer una pausa porque, y te digo que si te quedas hasta el final, cuando vamos a empezar a hablar de qué significa entender el evangelio, entendemos que es una obra de Dios. Em, ¿Qué significa entender el evangelio? Bueno, para mí, entender el evangelio primero es entender la muerte, entender la perdición, ¿no? Entender lo que realmente representa la vida. Cuando yo entiendo la muerte, cuando yo entiendo mi perdición, cuando yo entiendo la gravedad del asunto, entonces el Evangelio viene siendo una muy buena noticia. Pero si uno realmente no ha visto la necesidad del Evangelio, no ha entendido la situación presente de su vida, si no lo ha entendido, probablemente el Evangelio va a salir, va a pasar de largo, no va a ser necesario. Y Jesús dice en esto, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es muy probable que venga el malo y arrebate lo que fue sembrado en su corazón. ¿Ves? Entonces Jesús dice, este es el que fue sembrado junto al camino, ¿no? Hablando de las aves que vienen y se comen. Esta es la explicación de la parábola. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No hay una conversión, en ninguno de los dos casos hay una conversión. Se escucharon el Evangelio, recibieron la palabra, porque la palabra llega, ¿no? Jesús dijo, predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, la encomienda a la iglesia es asegúrense de que el mundo oiga las buenas nuevas de salvación. Ahora, no está diciendo asegúrense de que el mundo se convierta, ¿no? Pongan atención. El Señor no está diciendo a la iglesia asegúrense de que el mundo se convierta. No, no, nuestra tarea es responsablemente predicar las buenas nuevas a toda criatura. ¿Y de quién es la conversión? Que nosotros no tenemos que convertir a las personas. Eso es una obra de Dios. Por eso decimos que la conversión es una obra del Señor. Yo recuerdo un cartel en un evento, no, había un profeta humano, o sea, un profeta espiritual. Había un señor que decía que era profeta de Dios. Y entonces tenía un cartel grande a entrada del evento que decía el profeta, no sé, qué sé yo, Sebastián Díaz, ¿no? Ahí decía, el profeta Sebastián Díaz, que decía el hombre que desciende al infierno y arrebata almas para Dios, ¿no? Y yo leía eso y decía, Jesús. O sea, aquí está Jesús, se cambia el nombre. ¿No? Y el hecho de que la gente esté familiarizando que nosotros como iglesia tenemos la autoridad para convertir almas, para arrebatar almas, ¿no? Para pararnos frente al diablo con guante de boxeo y decirle yo te voy a arrebatar almas. Es un problema de ABC en la teología. Nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio, pero la conversión de las almas es una obra de Dios. Es una obra de Dios, hermanos. No tenemos nosotros en la mano la contabilidad. No tenemos nosotros en la mano la seguridad de lo que está pasando en el corazón de las personas. Y acá la parábola del sembrador dice claramente que la semilla que predica la iglesia, ¿no? Que predica el que proclama el evangelio, llega al primer terreno. Pero el primer terreno no entiende la palabra de Dios. La escucha, ¿eh? Se congrega, viene, pero no la entiende. ¿Y qué tiene que hacer el sembrador? Acá no dice, bueno, y el sembrador malo se fue a otro terreno porque debería de haber intentado 1000 veces hasta que la entienda. Pues no es nuestro trabajo hacer que la gente entienda lo que solamente Dios puede hacer.
¿Ven? El sembrador siembra en los terrenos. Es el predicador del evangelio. Pero ¿qué pasa que un terreno no lo entiende? ¿Pero qué pasa que el otro no tiene profundidad? ¿Qué fue malo el sembrador? ¿Qué fue mala la semilla? Me encanta esto porque ante la falta de conversión de la gente, ya muchos cuestionan que si fue bien predicado el evangelio, ¿no? Que si fue correctamente echada la semilla. Todo el mundo empieza a decir, no, que no. Una vez me acuerdo que me llevaron a la casa de un, me acuerdo ahora, me llevaron a la casa de un hermano, porque dice, hoy van a estar mis familiares inconversos, ¿no? Y quiero que usted venga para que se conviertan. Y yo tenía una responsabilidad, digo, los tengo que convertir, ¿no? Imagínense. Lo invitaron al pastor Sebastián para que venga, que voy, justo viene hoy mi hermano inconverso, y que usted viene, lo va a convertir. Es más, yo fui, prediqué la palabra, y el pibe se fue, no respondió, ¿no? Y por ahí alguno dijo, le faltó unción al pastor, le faltó fuego al pastor, le faltó, no sé, poder de Dios. Y yo tengo que decirle a Jesús ante su parábola, le faltó fuego al sembrador, ¿no? Le faltó poder al sembrador. ¿Por qué? Porque un terreno no lo entendió. O sea, lo explicaste mal, Jesús, o explicaste mal el evangelio, que no entendió aquella persona. No, es que no es nuestra tarea la conversión. Y la parábola del sembrador también es un consuelo. Lili, ya. Shh, no. Perdón que está mi perrita nueva, ya empezó a sacar la carne que tiene adentro. Empezó a romper todo. El segundo dice que sembró y no había profundidad. ¿Ven? No había profundidad. El que fue sembrado en pedregales, este oye con la palabra y al momento, fíjense, al momento la recibe con gozo. Se convirtió el hermano, bien, sí, porque pasó al frente, se convirtió, ¿no? Estaba feliz, se fue a la iglesia, a su casa, contento, pero ¿qué dice? No se convirtió, no tiene raíz, es de corta duración. O sea, la conversión es de corta duración. No sé si hay algún pastor en lo que voy a sacar a la perrita afuera porque está destruyendo la casa. Hoy se levantó, estaba tranquilita. Mira, Lili, estaba tranquilita. Acá está, mira. Estaba tranquilita en estos días, que chiquitita, qué lindo, que es un angelito del Señor. Y hoy se levantó un angelito caído. Ya empezó a hacer. La voy a sacar al patio porque me está rompiendo la casa. Espérense. Ah, ahí está, perdón, es que sí, no me dejaba, no me podía concentrar. Entonces, em, estamos hablando de que la persona, dice Jesús, y me gusta el ejemplo de Jesús, porque él dice que la recibe con gozo, ¿no? Al momento la recibe con gozo y parece, se convierte, es una fe genuina, es un cambio radical, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra tropieza. Eso no es una verdadera conversión. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, ¿ve? Otro más que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Más el que fue sembrado en buena tierra, otra vez escuchen, ¿eh? Este es el que oye y entiende la palabra. Escuchen, porque hay dos ejemplos claros acerca de entender. El primero dice, el que fue sembrado eh, junto al camino, es el que oye la palabra y no la entiende, pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, ¿sí? Y este es el punto importante del próximo artículo que yo quiero que profundicemos en cuanto a escuchar el Evangelio y entenderlo. Y no sé por qué anoche me puse a estudiar esta palabra y me hizo muy bien. Vamos al artículo 10, que hablamos, este es el mismo artículo, la conversión como obra de Dios. Em, Fíjense, aquí está.
Dice, a Dios se le debe acreditar la conversión, así como desde la eternidad nos escogió los suyos en Cristo. Esto lo dice Efesios 1:4. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, el artículo está completamente apoyado en la palabra del Señor. Dice, y también a su tiempo los llama eficazmente, les concede fe y arrepentimiento, y habiéndolos rescatado del dominio de las tinieblas, los atrae a su Hijo, ¿no? Hermanos, Dios concede la fe, que dice, Dios concede la fe. ¿Dónde dice la Biblia que Dios concede la fe? Bueno, Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, sino que procede de Dios, como un regalo. Dios nos concede la fe. Y luego dice que también Dios nos concede arrepentimiento. ¿Dónde dice la Biblia que Dios concede arrepentimiento? Bueno, segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, humildemente debe corregirle a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Fíjense cómo Pablo entiende esta verdad, que en realidad el arrepentimiento no viene porque escucharon una música de fondo suave que los hizo arrepentirse o porque vieron que, no sé, que se habían pecado mucho y consideraron arrepentirse. No, el arrepentimiento para salvación es un regalo de Dios también. Y lo voy a repetir porque es algo muy hermoso lo que decimos. Que tú te hayas arrepentido también es una obra de Dios. Que tú te hayas arrepentido es un regalo de Dios. Dios concede el arrepentimiento. También lo dice Romanos 2:4. Menospreciás que la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Somos guiados por Dios al arrepentimiento. Dios produce en nuestras vidas el querer y el hacer. Y eso es por su buena voluntad, ¿no? Y luego dice que también Dios nos llama de las tinieblas a la luz admirable, y eso también está en la Biblia. En Colosenses habla de que somos trasladados al reino de su Hijo de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, ¿no? Y no es por obras para que nadie se gloríe. Fíjense cómo Pablo habla, esto no es un asunto humano, no es de voluntad de hombre, no es de voluntad de varón, sino esto es una obra del Señor. Ahora, les dije que íbamos a hablar acerca de entender el Evangelio y lo vamos a hablar en el próximo artículo. Artículo 11. La obra del Espíritu Santo en la conversión, porque dijimos que la conversión es una obra de Dios. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede que somos convertidos por obra de Dios? Bueno, la persona del Espíritu Santo ha sido fundamental en la obra de la conversión. La obra del Espíritu Santo en la conversión. Además, cuando Dios lleva a cabo su buena voluntad en los elegidos, efectúa la verdadera conversión en ellos. ¿Ven? Si dice que hay una verdadera conversión, pues hay una conversión que no es muy verdadera. Como aquel que al principio parecía, al momento parecía que, ¿ve? Que había sido verdadera, pero no tiene raíz. Y el artículo 11 dice que a su tiempo Dios efectúa la verdadera conversión en ellos. No solo se asegura de que se les proclame el evangelio externamente, no solo escucharon el evangelio de un predicador, ¿ven? Como todos, sino que ilumina sus mentes por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Acá viene, para que entiendan y disciernan correctamente las cosas del Espíritu de Dios. Aquí es la profundidad de este artículo, esto que está aquí. El Espíritu Santo trae el mensaje externo, que es la proclamación universal del Evangelio, y provoca o produce en nosotros un entendimiento y un discernimiento sobrenatural de las cosas de Dios, ¿no? Es una traducción al idioma muerto. Me encanta. ¿En qué idioma hablan los muertos? Te pregunto, ¿en qué idioma hablan los muertos? Porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo un muerto puede entender? Y no estoy hablando de que podemos hablar a los muertos, pero el Espíritu Santo trajo el mensaje a un muerto y el muerto se dio cuenta de que necesitaba vida. ¿Ven? Por eso decimos que
solamente puede entender un muerto, porque un muerto no puede entender. Ve a un funeral, ve a un cementerio, a platicar con un muerto, a conversar con un muerto. No hay manera de que te responda. No hay manera de que entienda tu mensaje un muerto. Solamente por la obra del Espíritu Santo es que un muerto puede entender y discernir las cosas de Dios. Y este punto me gusta, sino que a través de la operación eficaz del mismo Espíritu, regenerador, Dios penetra también la parte más íntima del ser, abre el corazón del que estaba cerrado, ablanda el corazón duro, circuncida el corazón que estaba incircunciso. Dios infunde nuevas cualidades en la voluntad, vivificando la voluntad muerta. Miren lo que está, el artículo, lo que nos está diciendo, que lo hemos leído muchas veces en la Escritura, pero nunca lo hemos comprendido. Miren lo que hace el poder regenerador de Dios. Dios penetra en la parte más íntima de la persona muerta, abre el corazón del que estaba cerrado, ablanda el corazón duro, circuncida el corazón que estaba incircunciso. Dios infunde nuevas cualidades en la voluntad, que la voluntad solamente está inclinada al mal. Ahora Dios infunde nueva voluntad, nueva cualidad en la voluntad, vivificando la voluntad muerta. A la voluntad mala la hace buena, a la reacia la hace dispuesta, a la terca la hace sumisa. Dios activa y fortalece la voluntad como un buen árbol y la capacita para producir frutos de buenas obras. Hermanos, esto es algo que nosotros no podemos experimentar ni en un hospital. Es como que te atienda el doctor, ¿no? Y con solo atenderte se meta en tu vida, en tu cuerpo y ponga todo nuevo lo que está mal, ¿no? El doctor aplica medicina. El doctor puede operar un quiste, el doctor puede sacar un tumor, pero lo que está haciendo Dios acá es que está agarrando al paciente y lo está cambiando por completo. Le está poniendo todo nuevo, lo está regenerando. Lo está regenerando, prácticamente lo está haciendo nacer de nuevo. La regeneración no es una mejoría del estado muerto. La regeneración no es una recomposición de un estado actual, no. La regeneración es un trabajo nuevo, es una nueva ropa, ¿ven? Y lo que está haciendo Dios en un convertido no es mejorarlo, no es arreglar un poco lo torcido. La regeneración implica un trabajo nuevo, completo, que es necesario para la salvación. Y Dios opera en el corazón del hombre. No es el hombre que colabora con Dios. No, 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 no. Dios abre el corazón del hombre. Hay un ejemplo, varios ejemplos, pero vamos a leer Lidia, la mujer Lidia en Hechos 16. Dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, fíjense, estaba en la iglesia porque adoraba a Dios, estaba involucrada en el servicio, estaba oyendo, escuchaba. ¿Y qué dice? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra que decía. Fíjense, entendimiento. El Señor tuvo que ver en abrir el corazón, en llevarla a una comprensión. Por eso decimos que la obra del Espíritu Santo en la conversión es fundamental. Hechos 13, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hay un número de personas en las que Dios ha intervenido y han abierto su corazón. Ahora, mi pregunta esta mañana, ya para ir cerrando y para hablar del tema del entendimiento, ¿qué hizo que nuestro corazón esté blando? ¿Qué hizo que estemos dispuestos? ¿Qué hizo que estemos atentos? Y la pregunta es, ¿quién nos hizo entender? Porque si por muchos años escuchamos el mensaje del Evangelio y nunca lo entendimos, ¿cómo puede ser que ahora, de pronto, entendemos? Hermanos, el hecho de que entendamos el Evangelio es el resultado de la obra de Dios en la conversión. Comienzo con este tema del entendimiento, para que veas que no había ninguno que entendiera. Salmos 14, versículo 2 dice, Jehová miró desde los cielos
sobre los hijos de los hombres. Esto encierra la humanidad, ¿sí? Los hijos de los hombres no habla de los que estaban en aquel entonces, no habla de un grupo étnico, no, no, no. Los hijos de los hombres encierra la creación del humano, el ser humano, el rubro del hombre en el mundo. Y esto es del inicio al fin. Los hijos de los hombres, el estado actual de ellos. Dios mira al ser humano para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pareciera como que el Salmo nos dice que el entendimiento es fundamental para buscar a Dios. El entendimiento tiene que ver en la Biblia con comprender que Dios me está hablando. No puedo entender el lenguaje. Es como que yo lo diga lo mismo, voy a un cementerio y digo, no hay quien entienda, ¿no? Es lo mismo que yo diga, Sebastián fue al cementerio y miró desde lejos para ver si había algún entendido que le respondiera. Lo mismo, la misma imagen es lo que está hablando el Salmo 14. Dios no mira desde fuera del cementerio, mira desde los cielos a este cementerio, que es el mundo lleno de personas que están muertas espiritualmente. Y dice, Dios mira para ver si había alguno que tenga vida y dice, no, 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 todos se han desviado. No hay ni siquiera uno que entienda, no hay ni siquiera uno que responda. ¿Ven? Proverbios 10:21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los necios tienen falta de entendimiento y esto tiene que ver con, algunos dicen, bueno, en el contexto está hablando de otra cosa. No, porque el libro de Proverbios habla muchísimo del falto de entendimiento. Fíjense, Proverbios 6, mas el que comete adulterio lo hace porque es falto de entendimiento y corrompe su alma. El que tiene falta de entendimiento es una persona lejos de Dios, lejos de la pureza del Señor. El Salmo 119 dice, Señor, dame entendimiento y viviré. Parece como que el entendimiento de lo que Dios dice, de lo que Dios pide, es fundamental para la vida. Proverbios 8:9 dice, todas las palabras son rectas al que entiende y razonables al que ha hallado la sabiduría. Segunda de Corintios dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Otra vez, el entendimiento está cegado en las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense que la razón por la cual la palabra recibida no resplandece en las personas es porque hay un entendimiento cegado. ¿Ven? Estamos hablando de que el no entender la palabra de Dios es lo que le impide al hombre no convertirse, no responder. Y la Biblia en 2 Corintios nos dice que la razón por la cual el incrédulo sigue siendo incrédulo es porque su entendimiento está cegado. 1 Corintios dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Y por qué? ¿Por qué son locura para él? Porque no las puede entender. Otra vez aparece la palabra entender. No las puede discernir espiritualmente. El estado caído del hombre lo hace nulo para entender. ¿Ven? No podemos comprender la palabra del Señor. Ahora, Efesios 1:18 dice que en la conversión el Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Oh, ¿para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza al que nos ha llamado. O sea, nosotros comprendemos ahora el llamado del Evangelio. ¿Por qué? Porque Él alumbró los ojos de nuestro entendimiento. ¿Ven? Primera de Juan. Esta es más clara aún. Primera de Juan 5:20. ¿Qué dice Primera de Juan 5:20? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo de Jesús, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero fíjense cómo la Biblia habla de Jesús
dándonos esta nueva vida a través del entendimiento. Lucas 24:45, los que iban camino a Maús, dice que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermano, todo esto viene, y leíamos la parábola, ¿no? La parábola del sembrador lo dice claramente, ¿no? Cuando uno oye la palabra y no la entiende, ¿no? Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. ¿Cómo puede entender? Entendemos por la obra de Dios, porque la Biblia dice que el Hijo de Dios vino y nos ha dado entendimiento para conocer, y que alumbró los ojos de nuestro entendimiento, porque de otra manera no las pudiéramos entender y seríamos como el hombre natural que no percibe las cosas que son de Dios por falta de entendimiento. ¿Ven? Porque tenemos un entendimiento cegado. Y me gusta este tema. Me gusta este tema. Hoy está el chat muy callado. No sé, los veo muy en silencio. Pero lo que digo es puntualmente esto. Qué importante es entender esta verdad. La obra de Dios en la conversión es completa. Nosotros simplemente hemos sido personas que estábamos en este sepulcro y un día oímos nuestro nombre que ha sido llamado por Jesús. El Lázaro ven fuera es una muestra radical de la conversión de manera gloriosa y sobrenatural. Nadie puede salir de esa tumba por sus propios medios. Nadie puede salir fuera de la tumba y decir, ay, salí. Nadie puede llegar al cielo y decir, vine, resucité. No, el único que pudo decir resucité fue Jesucristo. El único que tiene toda la gloria y que merece la honra es Cristo. Y él mismo dijo, yo le doy vida a quien yo quiero. Entonces hablamos de que la conversión, y ese es el artículo de hoy, la conversión es una obra de Dios. O lo vemos aquí, en el artículo 10. La conversión es una obra de Dios. Y hay que acreditarle a Dios esta conversión que nos escogió desde la eternidad. De ese punto vamos a hablar próximamente acerca de la elección en cuanto a por qué Dios elige, qué lo movió a Dios a elegir, basado en qué elige, ¿no? Elige familia, elige por tradición, elige por apellido, elige por nación. Todas esas preguntas son buenas responderlas para entender un poco más acerca de la elección y de la doctrina de la salvación. Lo vamos a ver próximamente. Em, hasta aquí llegamos hoy. Hasta aquí llegamos hoy. Hoy terminamos un poco más temprano. Y la pregunta fue, eh, cuando hablamos de la conversión, quién nos ha hecho entender? Y hoy leímos algunos versículos hablando de la obra de Dios en cuanto a la conversión. Él nos ha hecho entender salvación. No sé si hay alguno que quiera comentar algo, alguno de los pastores. Estamos ahora para aportar. Y me di cuenta que un montón de gente entró y no pudo entrar, se quedó ahí plantada. Ah, ¿Pastor Marce? no, solamente agregar, muy bueno, muy claro el mensaje de hoy. La enseñanza de este día es que uno llegó a entender, ¿no? Porque acá se enfatiza realmente la absoluta pecaminosidad humana. Y también el tema que yo no conocía, y hace años comencé a interesarme, a leer, a estudiar sobre el tema, la absoluta depravación del ser humano. Ujú. ¿Hasta qué nivel llega el ser humano a, a vivir, ¿no? Y también, por consiguiente, la condenación a todos, que llega por cuestión del pecado, ¿no? Eh, Cuando uno llega a entender eso, eh, es porque luz resplandeció en medio de las tinieblas, ¿no? Amén. Creo que la mayoría de nosotros, aquellos que hemos llegado a este entendimiento, solamente nos quedó arrodillarnos ante la cruz y llorar Mm, y darle gracias a Dios por su salvación, ¿no? mm, Y por darnos a entender, a conocer nuestra situación, nuestra condición, mm, ¿sí? El haberle, como llama, ofendido a Dios. Y bueno,
doy gracias a Dios porque, bueno, en algún momento a mí me pasó una experiencia personal. Y me preguntaba también de años atrás, ¿no? Porque uno ya tiene 38 años en el andar. Dice, ¿cuándo realmente yo me convertí a Dios? Cuando Mm, tuve esa experiencia me empecé a preguntar cosas y a empezar a mirar atrás. Y yo realmente estaba convertido. Yo creo que, bueno, que solo lo puede, yo lo expreso con palabras, pero a veces uno lo tiene que vivenciar, ¿no? Así que bueno, qué lindo que Dios iluminó nuestras tinieblas, porque realmente estábamos perdidísimos, hermano. mm. Así que doy gracias a Dios por el estudio de hoy. Ya. Gracias, Pastor Marce. Y termino con esto, así como decía el Pastor Marce. Yo vengo también de un background donde siempre se ha empoderado y se ha responsabilizado, que no quitamos la responsabilidad humana, y algún día vamos a hablar de eso, pero siempre habíamos llegado a la iglesia con ese mérito, habíamos llegado ante el altar con ese mérito, y de alguna manera salíamos un poco inflados. Hermano, el cielo no es un lugar para gente inflada. Eh, el cielo solamente va a tener un gozo, y el único gozo va a ser Jesucristo. El único gozo en el cielo es el Señor. La única alegría en el cielo es el Señor. No hay ni siquiera necesidad de estar viendo mi cuerpo, mis manos, mis méritos, ¿no? No hay un segundo nombre escrito. No hay ningún mérito escrito en el cielo. Ningún trofeo, por más pequeño que sea, ni una medalla de tercer puesto. No hay nada. En el cielo la gloria la recibe el Señor. Nosotros lo único que hacemos es estar de rodillas, proclamando su nombre, agradeciendo su salvación. Y solamente en la eternidad nos daremos cuenta el 0,0 que hemos aportado a la salvación. No hay nada que nosotros podamos haber hecho. Somos simplemente, hemos recibido la obra de Dios. No hemos recibido solamente el mensaje del Evangelio. Hemos recibido el mensaje del Evangelio y hemos recibido la obra de Dios en nuestra conversión. Y hoy, después de muchos años de creyente, puedo decir, ¿por qué? ¿Por qué yo? O sea, ¿qué tenía yo? ¿Qué hice yo? Yo me considero, y soy honesto, me considero una persona tan inmerecedora de la salvación. Y yo puedo decir, hay mejores que yo. Hay personas más nobles que yo, hay personas más puras que yo en su manera de pensar. Yo soy honesto. Hay mucha gente que yo sé que tiene su mirada puesta en mí y que dice, wow, el pastor Seba, cómo se dedica al Señor. Hermanos, yo estoy súper descalificado y estoy seguro que muchos me ven a mí de manera incorrecta. Muchos no conocen el estado de mis pensamientos todo el día. Nadie conoce mi pasado como lo conozco yo y como lo conoce Dios. Y si alguna vez alguien descubriera a profundidad la vida de Sebastián, diría, no lleves a un tipo hacia el cielo, no lleves a un tipo hacia lo puro, ¿no? Y yo no tendría problema con que digan eso, porque me lo merezco, porque lo sé, yo sé mis actos, yo sé mis obras, yo sé mi mente. Y cuando veo que el Señor ha hecho esta conversión en mi vida y ha traído el Evangelio no solamente de manera externa, sino interna, como decía el artículo 10, qué hermoso artículo, puedo decir, solo me queda una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Como dice Kevin, es incomprensible para mí. Y llegaré al cielo de esa manera, llegaré al cielo de esa manera, sin ningún mérito. Yo no tengo nada. Déjenme contarles algo. Y esto es una experiencia que me pasó hace una semana y con eso terminamos. Conocí a un señor, espero que no ofenda a nadie, si hay alguien que lo conocía, perdóneme, pero para mí fue de mucha bendición la experiencia. Hace unos 5 meses fui a visitar a un señor que estaba enfermo, con mi esposa fuimos a visitar un señor grande de unos 70 años más o menos. Y estaba enfermo, pero no estaba mal, estaba bien. Tenía cáncer, pero estaba bien. Y entonces llego a la casa de él y me recibe y lo primero que hace es llevarme al patio
y me mostró todo su jardín y ahí estuvimos hablando y me mostró el jardín, las plantas, tenía plantas que eran muy caras, tenían plantas que eran de muchos años, él era como su lugar de riqueza, ¿no? Ahí tenía todo su jardín. Salimos del jardín y me llevó a la parte de adelante de la casa donde tenía dos carros y tenía un carro muy grande, muy bueno, ahí estacionado, con poco uso y yo dije, wow, qué buen auto tiene, qué buen auto, wow, lo felicité. Entonces entramos a la casa y me dice, te voy a enseñar la casa que tengo en la costa de México. Y entonces me mostró la foto de su casa donde se iba una vez a la semana de vacaciones y descansar en su retiro. Y yo decía, wow, este hombre tiene de todo, ¿no? Me mostró todo lo que tenía. Hace una semana se estaba muriendo. Entonces yo voy a la casa de él porque me dijeron si podía pasar a orar por él. Y cuando llego a la casa y voy entrando, veo el carro estacionado y digo, oye, ahí está el auto, ¿no? Y paso por el jardín y veo todo el jardín y digo, oye, ahí está el jardín. Pero lo que más me impresiona es que cuando llego a la casa, él estaba en el medio de la sala con algunos familiares, postrado, irreconocible, flaco, y estaba haciendo fuerza para respirar. O sea, estaba luchando para agarrar un poquito más de aire. Fue la impresión que me dio. Me paro frente a él y ya no lo reconozco y también veo que él trataba de agarrar un poquito más de aire y yo decía en mi mente, ¿y el carro y la casa y el jardín ahora no importan? Lo único que importa es que Dios le dé un poco más de aire. O sea, hay un momento en que la vida se resume en solamente recibir un poco más de aire de Dios. Y estoy seguro que si Él me pudiese hablar, no me hablaría ni del auto, ni de la casa, ni del carro, ni del jardín. Me hablaría del aire que Dios le dio, un poquito más de aire, un poquito más de aire. Y yo creo que llega el momento en el que uno pierde todos los méritos, pierde todo lo que consigue, todos los trofeos, y solamente se agarra de la vida que Dios le da. Y para mí esa experiencia fue lo que yo había estudiado en estos últimos tiempos, pero fue tan real. Y agradecer a Dios por el aire y decir, Señor, algún día tú serás el único digno de alabar por la vida que me das. No, no por lo que yo alcancé de ti, sino por lo que tú me diste de ti. Señor, gracias. Gracias por habernos alcanzado. Ese hombre murió hace 3 días. em, Lamentablemente falleció y yo no sé qué va a pasar con el jardín, no sé qué va a pasar con el auto, no sé qué va a pasar con la casa que tenía, pero sí me ha dejado una gran lección, que al final de nuestros días, el aire que recibimos de Dios es lo más importante que podamos tener. Hermanos, no permitan en ningún momento que el afán de la vida ahogue la semilla, que las riquezas de este mundo ahoguen la semilla. La semilla que recibimos es el aire que Dios nos ha dado por la eternidad. Em, Noemí dice, literal fue cuando murió mi papá, ahora me digo, disfruta la vida y vive con Dios en el corazón. Sí, gracias por compartirlo, Noemí. Para mí, esa experiencia yo creo que cambió más todavía mi manera de no querer jactarme en nada, en nada, en nada. Yo me considero una persona muy bendecida. Me considero una persona muy bendecida. Tengo una casa muy linda, tengo hijos maravillosos, tengo una esposa hermosa, tengo una familia de la fe en este lugar donde estamos viviendo en California, nos está yendo bien. em, Tengo la capacidad de poder predicar con amor, inspirar a otros. Hermano, cuando lo pongo al lado de lo que significa Dios, de lo que representa su perdón cada día, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, nada, nada de valor, nada de valor. Yo me siento bendecido solamente por el hecho de que Dios me alcanzó y que cada día me perdona, hermanos. eh,
no se agarren de nada más que de eso. Qué bendición es haber recibido el aire del Señor y el Evangelio en nuestra vida. Así que la palabra de Dios es la verdad. Y yo oro por todos ustedes para que nunca se vayan a aferrar de lo material ni de ninguna otra cosa, porque algún día todos vamos a estar como ese hombre tratando de respirar una vez más, buscando un poquito más de aire de Dios. Y en ese momento vamos a considerar lo que recibimos de Dios es lo más importante en la vida. Nada más. No te quedes esperando la buena palabra de una persona. Hay personas que están esperando que les pidan perdón. Hay personas que están esperando que les den honra por lo que hicieron, que los reconozcan públicamente. Olvídate de eso. Eso no te tiene que dar vida. Eso no te tiene que dar esperanza. Si alguno de ustedes está conectado acá y está esperando que alguien les venga a pedir perdón para sentirse mejor, olvídense de eso. Si alguien está conectado acá y está esperando que alguien los venga a reconocer por lo que hicieron, olvídense de eso. Nunca se alimenten del aire que les dan las personas. Nunca se alimenten del aire que les da una buena noticia en este mundo. Nuestra vida es alimentada por el aire que Dios nos da. Solamente el respirar de Dios es todo lo que necesitamos para vivir. Así que para mí ha sido tremendo ese mensaje. No lo he compartido porque es alguien de la congregación y es muy delicado el tema para predicarlo acá en la iglesia, pero con ustedes se los comparto. Para mí esa experiencia fue, creo que marcó, ya, ah, me volvió a corregir los pasos. No, Señor, el aire que tú me das, un poquito más de aire. Yo podía escuchar a George cada vez que respiraba y por el ruido que hacía, un poquito más de aire de Dios, un poquito más de aire de Dios. Y cuando terminé de orar ese día, él dijo, con lo poco que podía decir, dijo, amén. Y yo dije, wow, este hombre está entendiendo el amor de Dios. Bueno, déjenme orar por ustedes y terminamos. Señor, gracias por esta mañana y por este mensaje que llega a nuestras vidas para volver a acreditar completamente tu obra, Señor. Tú nos llevaste al arrepentimiento, tú permitiste que la palabra haya sido recibida con entendimiento, porque nos has hecho entender, porque no nos has dejado en la tumba, porque nos has llamado por nuestro nombre a salir fuera del sepulcro y respondimos. ¿Por qué entendimos? ¿Por qué oímos? ¿Qué fue lo que nos hizo escuchar a Jesús? ¿Qué fue lo que nos hizo interpretarlo como la vida? Señor, tu obra, solamente tu obra. Por tu obra interpretamos correctamente el Evangelio, por tu obra respondimos eficazmente al Evangelio y por tu obra llegamos eternamente a la adoración celestial. Señor, y agradecemos sin ningún mérito la obra completa que has hecho en nosotros. Te damos gracias y te pido, Señor, por cada hermano que se ha conectado esta mañana, que puedan vivir agradecidos por lo que tú has hecho en nosotros para la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, gracias a todos por conectarse. Nos vemos la semana que viene. Tengo estudio aquí a las 8 de la mañana, así que no voy a poder estar, pero puede ser que quizás alguno de los pastores se prepare para no perder una clase más. Les confirmamos en la semana, abrimos micrófonos y nos despedimos hasta la semana que viene. Bendiciones a todos. Chao, chao, Bendiciones. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Excelente, Bendiciones. excelente Nos enseñanza. vemos. Gracias. Fin de semana Les para amo. Fin de todos. Ha semana. sido de bendición para mí. Bendiciones. Abrazo. Semana. Chao, papu. Bendiciones. ¡Que vuelva el Papu! ¿Dónde está Kevin? Kevin, queremos las figuritas. Queremos las figuritas del Mundial, Kevin. Papus, bendiciones a todos. Prende la cámara, prende la cámara. Visible, hermano. ¿Qué? Que haga Ahorita. visible. Queremos verte, queremos verte. Abre la cámara, Kevin. Yo quiero verte. Ok, nos vemos. Bye, nos vemos. Se viene la Copa América, Kevin. Se viene la Copa